sesión de práctica. Ahí están empezando a ingresar ya. ¿Todavía estamos en práctica? No. No, ya hay 38, 42, Bueno, 44, 47. tendríamos que poner la musiquita, pero yo no encuentro la de Creedence. Perdón, yo la verdad que no tenía mano esta vez música. No, está bien. Bueno, ¿les parece? Arrancamos entonces. Bueno, buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a esta sexta y última jornada del seminario, el primer seminario ibero-latinoamericano y segundo nacional de biología forense. Y a continuación vamos a exponer las dos charlas del día de hoy, así que los dejo en manos de la doctora Lucía Oclander. Problema con el tema de animales que es... Hola, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, muchas gracias a Nora Maidana y a Lucía Caposo por la invitación. Es un honor formar parte de este seminario. Yo soy Luciana Oclander y les voy a hablar un poco de los aportes para la conservación y el manejo de primates mediante la genética forense. Mi lugar de trabajo es el grupo de investigación en genética aplicada en Posadas Misiones, y también estuve formada en la Facultad de Farmacia y Bioquímica en el Servicio de Huellas Digitales Genéticas y también trabajo como investigadora relacionada con la Universidad de Texas. Entonces, en Argentina tenemos un problema con el tema de animales que es el tráfico de fauna. Igual que en varios otros países de Latinoamérica, hay un tema grave con el tema del tráfico de la fauna y la conservación de la biodiversidad. Yo voy a hablar específicamente, ahora les voy a mostrar un poco más imágenes, etcétera, de una especie de monos, primates, que se llama Luata caraya, y que es la especie de mamíferos que está más traficada en Argentina, según fiscalización y control de la Dirección de Fauna. También el tema es que hay un limitado número de centros de cautiverio que reciben estos animales confiscados del tráfico o de mascotismo, que después las personas se arrepienten y devuelven. Y entonces también hay todo un tema con volver esos animales al estado silvestre, el tema de la liberación, que tiene mucho apoyo positivo de la opinión pública, pero puede tener varios impactos negativos si no se estudian bien
varios temas que después les voy a ir contando respecto del individuo y de las poblaciones donde van a ser liberados. Entonces, como les contaba, esta especie, el Huata caraya, es una especie de monos muy linda, obviamente mi favorita, que tiene dimorfismo sexual, sería que los machos son de color negro y las hembras son de color rubio, entonces es muy fácil de distinguir. Tiene una distribución bastante amplia en Bolivia, Paraguay, Argentina, Brasil, y algunos registros actuales de que se lo puede encontrar también en el norte de Uruguay. Y está categorizado como casi amenazado. En realidad esta actualización, aunque la podemos encontrar hoy en día en internet, está desactualizada y pensamos prontamente hacer un taller para subir su categoría de amenaza vulnerable, como está categorizado en Argentina. Entonces, yo vengo más de la rama académica, ¿no? Pero también formamos una ONG en Argentina que se llama APRIMA, que es la Asociación de Primatología Argentina, donde quisimos empezar a hacer cosas también con los primates de cautiverio y trazar un plan nacional de conservación de primates. Entonces, cuando empezamos a trabajar con eso, recibimos un montón de denuncias de animales, del mascotismo, y también nos pusimos en contacto con fuerzas de seguridad que nos contaban cuáles eran los problemas, que a veces ellos secuestraban individuos pero después no tenían a dónde depositarlos, o los lugares del centro de cautiverio tampoco tenían suficientes recursos como para mantener la cantidad de animales que venían. Entonces ahí empezamos a trabajar un poco con todo este tema que salía un poco de la academia. Hicimos un taller sobre primates incautados para tratar de juntar a todos los actores, y en el 2019 empezamos a armar un plan nacional de conservación de primates en el que estamos llevando a cabo diversas acciones, digamos, para ver cómo manejamos todos estos temas en Argentina. Entonces, como les contaba, nosotros, yo y varios otros, veníamos más del palo de académicos, ¿sí? Estudiábamos cosas más de ciencia básica. Yo empecé el doctorado estudiando sistemas de apareamiento entre individuos, porque trabajábamos con grupos que estaban en islas del Paraná que tenían muchas hembras y muchos machos, entonces queríamos conocer cómo era el sistema de apareamiento. También las hembras copulaban con muchos machos, entonces queríamos conocer la paternidad de las crías, los parentescos entre individuos, porque hasta el momento solamente había habido registros de dispersiones vistos, ¿no? O sea, solamente, y son muy pocos esos registros, entonces con las herramientas genéticas nosotros podíamos sacar cuáles eran los individuos que dispersaban, si dispersaban más los machos o las hembras, si había endogamia, exogamia. También estudiar los efectos de la fragmentación. Todo esto era nuestro objeto de estudio, ¿no? Entonces, para todo esto necesitábamos desarrollar un sistema molecular de identificación aplicable a estos monos. Y para eso nosotros, bueno, yo empecé a trabajar en el servicio de huellas digitales en la Facultad de Farmacia y Bioquímica junto con Daniel Corach. Ellos ya realizaban obviamente todos estos trabajos en humanos y la idea era tener un sistema similar para estos monos. Entonces, para eso usamos tres estrategias. Una fue detectar y aislar microsatélites especie específicos mediante una genoteca genómica que nos fuimos a realizarla a Gainesville en Estados Unidos. En esa época era más difícil que ahora, no se podía mandar a buscar microsatélites, sino que era como más a mano todo. Después rastrear microsatélites heterólogos de otros monos de América, otros platirrinos, y también rastrear microsatélites heterólogos, ya que teníamos disponibilidad de un montón de microsatélites de humanos, ¿sí? Entonces, estas tres cosas nosotros buscamos polimórficos en caraya. Bueno, el enriquecimiento que hicimos, lo hicimos en un workshop, como les dije, en Gainesville, donde nosotros buscábamos secuencias repetidas y obteníamos unos clones que tenían las secuencias positivas y las secuencias repetidas y en lo posible también zonas flanqueantes para poder diseñar primers. Y de este trabajo tuvimos 40 clones, 10 tenían secuencias repetidas, pero lamentablemente cuando
Después hicimos el resto de los estudios, solamente 3 de estos eran polimórficos, el resto eran monomórficos para la especie, entonces obviamente no nos servían para este tipo de estudios. Y después obtuvimos, también haciendo el rastreo con otros, 5 de humanos, 3 de una especie de mono lanudo y 2 de otra especie de aulladores. Entonces en total tenemos 13 marcadores polimórficos para hacer estos tipos de estudios en la especie. Bueno, entonces de esto salieron varios trabajos, uno específicamente sobre la, ¿cómo se dice? Sobre haber encontrado estos microsatélites, otros sobre, como les decía, patrones reproductivos y consecuencias de la fragmentación. Y nosotros trabajamos tanto con muestras buenas, entre comillas, o sea, muestras de sangre y de tejido bien conservadas por capturas. Nosotros realizamos capturas de los individuos muchas veces para marcarlos con cosas de colores porque hacemos estudios de comportamiento. Entonces muchas veces los individuos, sobre todo los machos que son negros y muy parecidos, es muy difícil de distinguir. Y si nosotros queremos ver diferencias, por ejemplo, en peleas, quién gana, quién copula más, etcétera, tenemos que poder distinguir fácilmente con binoculares estos individuos. Entonces hacíamos capturas para esto, para identificarlos, y además también se tomaban un montón de datos, de mediciones, etcétera, que eran después aprovechados para otro tipo de publicación. Entonces teníamos tanto muestras de estas o de muertes que habían sucedido en el 2008, hubo un brote muy importante de fiebre amarilla en Argentina, y ahí también hubo varias víctimas en las cuales se obtuvieron muestras de tejido fresco. Y también trabajamos con muestras de baja calidad, ¿no? Como son las muestras no invasivas, como las heces, que en varios sitios, en varias poblaciones, nosotros vamos, relevamos los grupos que hay, es decir, vamos con binoculares, etcétera, vemos los grupos, hacen caca, nosotros juntamos esas muestras en leite o en sal, y entonces ya con eso hacemos como un muestreo de esa población, ¿sí? Y muchas veces oportunísticamente material cadavérico que no se encuentra en un estado, muchas veces los monos, voy a contar un poco mejor, dispersan de un sitio al otro y son encontrados en el medio por perros y son atacados o se electrocutan o entonces mueren. Y muchas veces de ese material cadavérico también podemos rescatar ADN. Entonces, como les contaba antes, también para encontrar las fecas, muchas veces nosotros tenemos que relevar áreas muy grandes y hay muy pocos grupos de monos en esa zona. Entonces nos valemos de un perro detector que en realidad nos lo facilitó otro proyecto, que es el proyecto Zorro Pitoco, que también es un mamífero muy difícil de encontrar, entonces por eso ellos empezaron a trabajar con perros detectores que detectan fecas de determinadas especies, como otros perros que detectan drogas o detectan dinero. Estos perros se los puede entrenar para que detecten fecas de algunas especies en particular. Y nosotros los habíamos entrenado para detectar fecas de aulladores, que en Argentina hay 2 especies de aulladores. Y gracias a este perro nosotros pudimos detectar en varios lugares mucho más fácilmente, encontrar las poblaciones de los monos que si fuéramos buscando a campo traviesa. Vuelvo a esta diapositiva, entonces como ven, todo Misiones, que tiene mucho bosque, comparten la variabilidad genética, y también, si pueden ver el número 10, que también está unido por el bosque ripario del río Uruguay, también comparte. En cambio, donde está la línea amarilla, está actualmente la represa de Yacyretá, ¿sí? Y se puede ver cómo a partir de ese sitio, obviamente hubo un corte en el bosque ripario, se empezaron a diferenciar los grupos de aulladores, o sea, poseen diferencias de un lado y del otro de la represa. Entonces, resumiendo, lo que podemos ver es que los efectos antrópicos, como la deforestación, o sea, la fragmentación entre el bosque, hace que estos animales ya no puedan dispersar y que empiecen a diferenciarse, ¿sí? Y que ahora sean clústeres genéticos distintos. Tenemos estos 3 clústeres que pueden ser usados como unidades de manejo útiles tanto para la generación de reservas nuevas como para directrices posibles de reintroducción.
Entonces, obviamente, inspirada en el trabajo del Servicio de Huellas Digitales Genéticas, armé una base de datos genéticas con los datos de estos monos, de todos los sitios que teníamos, muy similar a la que se usa de base de datos de referencia para humanos, ¿no? Entonces, en base a esto, y después, además, nosotros teníamos esto que yo le contaba antes, estos contactos y estas dudas y con los centros de rescate. Entonces, estos centros de rescate nos facilitaron muestras también de pelos de animales que tenían en cautiverio, que iban a ser liberados o que ya habían sido liberados y ellos tenían las muestras, en 2 centros de rescate, uno en Huiraoga, en Misiones, y otro en Granja La Esmeralda, en Santa Fe. Entonces, mediante estas muestras, que serían incógnitas, porque muchas veces tenían el lugar de donde había sido incautado el animal o donde un dueño que ya no lo quería tener como mascota lo había entregado, pero no se sabía fehacientemente el origen. En tratar de ubicar, en base a nuestra base de datos genética que ya teníamos, ver de dónde provenían estos individuos, tratando de ver las similitudes genéticas entre estos individuos que estaban en los centros de cautiverio y la base de datos que nosotros teníamos. Y esto coincide con una de las premisas, digamos, de la genética de la conservación, donde esta genética se puede usar tanto para manejo in situ y ex situ, como la ubicación del origen para diseñar o tratar de reintroducir a los individuos en el mismo lugar que eran de origen, o también para programas de recuperación de especies, ¿no? Es importante que si nosotros vamos a hacer un programa de recuperaciones de recría, por ejemplo, en un centro de cautiverio, conocer la genética de los individuos que estamos haciendo que se reproduzcan. Y desde el punto de vista forense, es interesante, ¿no?, conocer los puntos de donde son extraídos estos monos del tráfico ilegal. Entonces, con la base de datos que nosotros teníamos los 3 clústeres, y en base a eso, por ejemplo, este es un ejemplo simple, uno de los individuos de cautiverio, por ejemplo, este punto en amarillo, podemos ver a cuál de los 3 clústeres es más similar, y también lo podemos hacer, obviamente, con un porcentaje menor de certeza a cada una de las poblaciones, ¿sí? Entonces, nosotros de 25 animales confiscados que analizamos, lo que encontramos era que 17 pertenecían a la población esta roja, digamos, al clúster rojo genético. Entonces, que la zona donde son extraídos mayormente los individuos para el tráfico, para el mascotismo, es de esa zona, ¿sí? No del área de Misiones, sino que sería de las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes. Y por otro lado, cuando lo hicimos con las poblaciones específicas, lo que vimos era que 7 de estos individuos provenían de la población 3 o cercanos a la población 3. Entonces, justo este área es donde está la ruta 12, muy cerca de Corrientes y Resistencia, ¿sí? Entonces además es un punto donde por dichos, digamos, de gente de seguridad, ya se sabe que en esos lugares venden monos, pero digamos con los análisis genéticos corroboramos que ese es un punto caliente de extracción de individuos. Entonces esto indicaría que el tráfico de los monos se origina principalmente en ese. Y luego, como les contaba antes, estos sitios con los que nosotros tuvimos contacto para estas muestras de centros de cautiverio también realizaban reintroducciones, ¿sí? Antes de que nosotros empezáramos con esto de ver el tema de la genética, o ya las tenían programadas, digamos. Y lo que vimos era que como la mayor parte de los individuos provienen de este clúster rojo y la mayor parte de las reintroducciones se realizan en Misiones, cerca de lo que sería el punto 11, estaban introduciendo hasta ese momento sin saber un montón de individuos con una genética distinta hacia otro clúster, ¿sí? Entonces,
lo importante que es conocer la genética previamente a hacer este tipo de reintroducciones o de translocaciones entre individuos. Y también otra reintroducción que se hizo en la provincia de Santa Fe, se reintrodujo un individuo con una genética verde, ¿sí? O sea que el origen más probable era de Misiones. Entonces, en base a estos estudios, nosotros hicimos esta publicación y lo que decimos es lo importante, ¿no? Que son este tipo de estudios para inferir los puntos críticos de captura y para guiar los futuros esfuerzos de reintroducción. Entonces, como moraleja nos queda que sería importante realizar este tipo de estudios previamente a las liberaciones para saber qué genética, ¿no? Estamos reintroduciendo, porque también puede ser que querramos introducir genéticas distintas, como un tema de refuerzo, pero siempre haciéndolo a conciencia. Y también saber que deberíamos contar con centros de rehabilitación y programas de liberaciones en cada una de las 3 unidades de manejo, es decir, de los 3 lugares con genética distinta, de los 3 clústeres que nosotros encontramos para la especie. Después, otra aplicación bien forense que le dimos a esto, nosotros hicimos seguimientos de estos individuos que fueron reintroducidos. Como le contaba, un montón de estos individuos fueron reintroducidos en una isla en Misiones donde había tanto yaguaretés como pumas, ¿sí? Y estaban registrados con cámaras trampas, huellas y todo. Lo que pasó fue que 4 individuos en un momento desaparecieron, de los que se estaba haciendo el seguimiento de la reintroducción, y entonces encontramos justo en el mismo, o cercano al lugar de la desaparición, de estos predadores, ¿no? No sabíamos si era de puma o de yaguareté, y lo que hicimos fue colectar estas fecas y también ver qué tenían adentro, y encontramos huesos que parecían ser de primates, ¿no? Entonces lo que hicimos fue análisis genéticos tanto con mitocondrial como con microsatélites de esta feca y de estos huesos, y también hicimos curvas de melting para ver si simplemente con estas curvas nosotros podíamos reconocer a qué especie pertenecía. Y lo que pueden ver acá en las primeras 2 curvas que aparecen, que es el naranja y el rojo, es una amplificación de las fecas y junto con una muestra de tejido de yaguareté que nosotros ya teníamos. Es decir, que esta feca era de yaguareté y no de puma. Y después todas las otras es una muestra de tejido que nosotros ya teníamos de carayá y la amplificación de todos estos huesos. Es decir, esta caca era de un yaguareté y se había comido monos carayá. Pero después, haciendo microsatélites de estos huesos, nosotros pudimos identificar perfectamente cuáles eran los 2 monos que se había comido este yaguareté, porque ya teníamos la genética de este mismo centro de cautiverio, que era los mismos que nosotros habíamos visto el origen, etc. Entonces, con todo esto pudimos rastrear desde el origen hasta el triste final de estos. Entonces, bueno, y ahora yendo un poco más a lo mío, que sería por qué es importante tener en cuenta y darle tanta bola y hacer análisis genéticos y etcétera con estos monos. Porque los monos aulladores están bajo un montón de amenazas, son una especie que está muy amenazada, tanto por la deforestación y los cambios de uso del suelo, como la agricultura, etcétera, como por el cambio climático. O sea, los bosques, los pocos bosques que quedan, no fructifican igual, no tienen la misma cantidad de hojas, hay sequías, hay incendios forestales, entonces la comida que tienen estos monos es mucho menos. Bueno, lo que estuvimos hablando del comercio ilegal, que es una amenaza también porque les queda poco bosque, tienen poca comida y además cada vez que tienen una cría se las cazan para venderla en la ruta. Imagínense, ¿no? Y por último, el virus de la fiebre amarilla. Estas especies de monos aulladores, cuando contraen la fiebre amarilla, se mueren a los pocos días. Y entonces, este es uno de los temas por los cuales son importantes, no solo para conservar per se, porque es una especie hermosa, sino que sirven, digamos, a los humanos porque son centinelas de la salud pública.
Es muy conocido el caso de Brasil, de hace poco, que todo el borde del litoral de Brasil no estaba recomendado que la gente se vacunara de fiebre amarilla porque no había llegado nunca hasta ahí. Pero lo que empezaron a ver era que se empezaban a morir monos muy cerca de esa zona, entonces eso dio una alerta temprana para poder vacunar a toda la gente de esas zonas y armaron cordones de vacunación, impidieron que se extendiera la fiebre amarilla en base a estas episodias, que son estas muertes de un número grande de monos, que avisan que está circulando el virus de la fiebre amarilla en esa zona. Además, proveen servicios ecosistémicos porque son dispersores de semillas. Cuando comen los frutos, en el tracto digestivo, esas semillas como que se activan y germinan mucho más fácilmente luego de haber sido comidas y digeridas, no digeridas, pero defecadas por los monos, que si cayeran directamente de los árboles. Entonces son muy importantes para la regeneración de la selva. Y por último quería contarles que estamos haciendo otra nueva base de datos para otra especie de monos, que es Apayus nigritus, que también la idea es aplicar los mismos métodos, ¿no? Después cuando tengamos individuos en centros de cautiverios, mediante esta base de datos vamos a poder ubicar más o menos a dónde pertenecían. Y también les quería contar que para hacer denuncias de tráfico en Argentina existe la Brigada de Control Ambiental, que tiene este teléfono y este número, por si saben de algo, sería genial que lo utilicen. Y bueno, eso es todo por ahora. Muchas gracias. Bueno, Lula, muchísimas gracias por tu presentación, súper clara. Y ahora tenemos algunas preguntas para empezar. Pregunta Sabrina si, si cuando evaluaron el estado de los carayás se fijaron en la lista roja, porque sabe que hay diferencias con IUCN al lado del libro rojo de mamíferos. Sí, bueno, IUCN es una entidad internacional, entonces se fija el estado de conservación de las especies en toda su distribución. Como dije en la presentación, en Argentina, la Alugata caraya está tanto en Argentina como en Brasil, en Paraguay, en Bolivia. Entonces, esa evaluación es de toda su distribución, digamos. Y eso se realiza con talleres cada muchos años, por eso yo lo que digo es que está desactualizada todavía. Pero a su vez, hay evaluaciones en cada uno de los países del estado de conservación, que justamente se lo llama categorización o libro rojo, es lo mismo, es el mismo nombre. Y en Argentina se hizo una categorización de todos los mamíferos en 2019, que sería el equivalente a lo que es el libro rojo, y Alugata caraya quedó como vulnerable. Entonces, nosotros pensamos que si en Argentina tiene este riesgo, y por lo que conocemos, en Brasil y en Paraguay debe tener el mismo, la categorización general de la IUCN debería ser la misma. Bien. Ana Laura pregunta cuál es el protocolo que siguen para hacer la extracción de ADN de las fecas. Bueno, esa es buena. Nosotros cuando empezamos, había muy pocos estudios todavía que sacaran ADN de las fecas y habíamos probado tiocianato de guanidina, fenocloroformo, etc. Y el que mejor nos había dado era con tiocianato de guanidina. Pero actualmente usamos el kit de Qiagen, que es específico para fecas, que se llama Quick Stool DNA, y ese anda perfecto. Bien, Edel pregunta o comenta que la reserva de monos de carayá que hay en Córdoba aporta algo a todo esto, es de utilidad. Tiene entendido que tampoco funciona muy bien como centro de rescate y mucho menos de fuente de reintroducción de individuos, y que estaría bueno que se aproveche. Bueno, en general nosotros trabajamos con dos sitios que eran centros de rescate. Básicamente porque fueron los centros que estaban en el sitio donde se hacían las reintroducciones, ¿sí? Estaban en el mismo lugar donde habitan los monos. El tema con Córdoba es que está en un sitio donde esos monos no es parte de su distribución.
Entonces es como más difícil trabajar con esos centros que no tienen lugares contiguos donde esta especie sea nativa del lugar, ¿sí? Pero básicamente todos los centros de rescate tienen el mismo problema, tienen muchos individuos que les llegan del tráfico y tienen pocos recursos y pocos protocolos para llevar a cabo esto, y por eso también nosotros como APRIMA estamos en un todo para ayudarlos en lo que sea que quieran llevar a cabo, o sea, como asesores. Esa es nuestra idea, ¿no? Tratar de mejorar el manejo y las posibles reintroducciones que se puedan hacer, que reintroducciones básicamente es liberarlos en un lugar que esté vacío, que ya no haya otros individuos. Bien, acá tengo una pregunta que entró en el chat. Néstor pregunta si se han detectado en los monos o en alguna especie de animales de la región con la COVID-19. No, por ahora no. En primates de Nuevo Mundo no se han detectado. Otra pregunta de Eva. ¿La granja de Esmeralda se cerró? ¿Dónde fueron esas especies? No, la granja Esmeralda está activa. Es un centro de rescate tanto de carayá como de muchas otras especies, y este fue un grupo de 5 individuos que estaban ahí, que ya estaban rehabilitados, que fueron liberados en una zona de Santa Fe donde es parte, digamos, de la zona de distribución de los monos. Igual nosotros no formamos parte activa de las liberaciones, sino que solamente hicimos los análisis genéticos de los individuos que tenían en los centros de cautiverio, ¿no? Bueno, y hasta acá llegaron las preguntas. Yo supongo que van a surgir más preguntas una vez que mastiquen todo lo escuchado. Así que te pediría, Lula, si podés poner un correo al cual pueden escribirte si tienen algo que preguntar, algún consejo. Perfecto, sí. Ahí lo dejé en el chat. Y no, pero me lo mandaste a mí, no importa, yo lo mando a todos. Ah, o sea, ahí lo hago, bueno. ahí lo hago. Perfecto. Ya bueno, lo cualquier hago. cosa me pueden escribir ahí. Ahí fue. Listo. Ahí tienen todo tu contacto. Bueno, muchísimas gracias, realmente. Muchas gracias. Gracias a vos por la invitación. No, por favor, es un placer. Al resto les aviso que vamos a esperar hasta que sean las 19 para dar inicio a la otra presentación, así que veamos quién pone buena música y nos volvemos a ver a las 19. Bueno, bienvenidos todos de vuelta y vamos a arrancar con la última de las presentaciones de este seminario, para lo cual los dejo en manos del doctor Valenzuela. Leo, cuando quieras. Buenas tardes. En principio quiero agradecer a los y las organizadores del simposio y al Programa Nacional de Ciencia y Justicia por la invitación. Les voy a hablar hoy sobre algunos proyectos de biogeoquímica aplicada a la investigación forense, particularmente la antropología forense que estamos llevando a cabo en nuestro grupo de investigación. Yo soy investigador de CONICET, soy miembro del Laboratorio de Ecología Evolutiva Humana, que se encuentra en la subsede Quequén de la Universidad Nacional del Centro, junto con mis estudiantes, el licenciado Felipe Otero y el licenciado Luciano Lopías, quienes están siendo dirigidos por las doctoras Marien Begelin y Rocío García Mancuso, también de CONICET, pero de la Universidad Nacional de La Plata. Estamos desarrollando diferentes investigaciones, o iniciando diferentes investigaciones, utilizando la aplicación de marcadores biogeoquímicos para la antropología forense. Nuestros proyectos de investigación están orientados a aportar técnicas de análisis que ayuden a la identificación positiva de personas.
La misma normalmente se realiza mediante el análisis de huellas dactilares y ADN. En muchos casos, el desarrollo del perfil biológico, o la creación del perfil biológico, la determinación del sexo, la edad y la estatura, sumado a características individualizantes como pueden ser la presencia de prótesis, lesiones o patologías, pueden llevar a una identificación positiva del personal. Pero en muchos casos, por ejemplo en el caso de restos desarticulados, mezclados, quemados y en mal estado de preservación, se hace muy difícil aplicar estas técnicas. Por tanto, es necesario recurrir a técnicas complementarias que aporten información independiente que sirvan para una identificación positiva. Nosotros trabajamos con análisis biogeoquímicos que pueden aportar información importante a la investigación. Cuando hablamos del análisis biogeoquímico, estamos refiriéndonos al análisis de la abundancia total o relativa de distintos elementos químicos, sin olvidarnos que estos elementos son partes de ciclos biogeoquímicos naturales. Nosotros somos partes de esos ciclos biogeoquímicos naturales y acumulamos o almacenamos elementos químicos en nuestros tejidos. Esa acumulación de elementos químicos en los tejidos dependerá del nivel de exposición que tengamos a los mismos. Pero nosotros podemos adquirir y almacenar elementos químicos de manera natural a través de la dieta, del consumo de agua, pero también a través de la exposición a distintos contaminantes o a distintos factores ambientales. Hoy en día se pueden detectar, o sea, han sido detectados hasta 60 elementos químicos en los tejidos de una persona. Por lo tanto, nosotros tenemos mucha información almacenada en nuestros cuerpos y tenemos aún mucha más información si miramos a los isótopos estables, cosa que vamos a describir en un minuto. Nuestros proyectos, entonces, están orientados a generar herramientas biogeoquímicas que aporten a, en primer lugar, la determinación de la región de origen o de las historias de viaje de un individuo, y en segundo lugar, la reasociación o individualización de restos óseos humanos en contexto de restos mezclados. Hoy vamos a hablar sobre la primera parte. Cuando miramos una tabla periódica de los elementos, estamos acostumbrados a ver esta tabla bidimensional en que los elementos químicos conocidos están agrupados y están ordenados por distintas características. Pero si en realidad tuviésemos que dibujar todas las formas de los elementos químicos, tendríamos que dibujar una tabla periódica tridimensional en el que cada elemento tenga otro eje y se representen todas sus distintas formas. Esas distintas formas se denominan isótopos. La palabra isótopo significa iso, quiere decir igual, topo quiere decir lugar. Básicamente son elementos químicos que están en el mismo lugar de la tabla periódica. ¿Pero qué son los isótopos estables? Son distintas formas estables de un mismo elemento químico que difieren en el número de neutrones que tienen en su núcleo y por lo tanto en su masa. ¿Sí? Los isótopos estables son naturales y existen en todas las sustancias y productos que conocemos. Estos neutrones extra que existen en los distintos isótopos, por ejemplo en ese dibujo, en ese gráfico que tengo en la diapositiva, que está carbono 12 y carbono 13, la única diferencia es que el carbono 13 tiene un neutrón más en su núcleo. Son dos moléculas de carbono, ¿sí? Pero una tiene un neutrón más y es un poquitito más pesada. Esa diferencia relativa de peso va a determinar que estos dos átomos tengan comportamientos diferentes en distintos procesos químicos o físicos y que va a afectar a su abundancia relativa. Cuando trabajamos con isótopos estables siempre trabajamos en mediciones de la abundancia relativa de pares. Los isótopos estables de los elementos más comunes usados en investigaciones de ecología, de arqueología y de ciencias forenses están aquí representados en esta tabla y son los que corresponden a los elementos livianos u orgánicos, ¿sí? El carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno y azufre. Cuando trabajamos con isótopos estables siempre trabajamos en lo que llamamos la notación delta, que es esta pequeña letra delta que está aquí, que es básicamente una expresión de las tasas relativas del isótopo pesado con respecto al liviano en una muestra con respecto a un estándar. ¿Sí? Aquí está la notación para los distintos isótopos de los elementos más comúnmente usados. También
hoy en día se está empezando a utilizar la abundancia relativa de los isótopos de estroncio, pero esos no son estables, sino que son radiogénicos. Uno de los mensajes principales que quiero que se lleven de esta charla hoy en día es el siguiente, porque esto les permitirá pensar o saber que lo que yo les voy a contar hoy para el uso de isótopos estables en antropología forense puede ser utilizado para muchas otras áreas de las ciencias forenses. Y el mensaje es el siguiente: todo proceso físico, químico o biológico puede llevar a producir marcas isotópicas. Esas marcas isotópicas son cambios en los valores delta o en la abundancia relativa de los isótopos estables en la sustancia o material que se está generando, ¿sí?, en una reacción química, física o biológica. Sea este material un tejido animal, un tejido vegetal o un producto sintético. Y lo importante es que estas marcas, estos cambios en los valores delta, van a ser incorporados o transferidos al material que se está generando de manera predecible. Es decir, el material que se está generando o el tejido que se está generando va a tener composiciones isotópicas predecibles que van a depender de su ubicación geográfica, del método y condiciones de producción y de los sustratos utilizados, ¿sí? Esto nos da una herramienta muy útil para investigaciones forenses, tanto sea para la determinación de una ubicación geográfica como para la determinación de los métodos y condiciones de producción, por ejemplo, de una droga sintética o inclusive de explosivos o cualquier otro producto manufacturado o producto natural. La literatura sobre el uso de isótopos estables en distintas áreas de la ciencia es muy grande. Y particularmente en las ciencias forenses está creciendo durante los últimos años de manera casi exponencial. Aquí les puse un poquitos ejemplos. En este caso son 3 trabajos de revisión que se presenta el uso de isótopos estables en ciencias forenses. Y en el dibujo de la derecha o en la imagen de la derecha es un libro que está dedicado exclusivamente al uso de isótopos estables en ciencias forenses. Ahora bien, en nuestro caso, cuando trabajamos sobre la aplicación de datos isotópicos a la trazabilidad de personas basada en la medición de distintos tejidos, vamos a depender de 2 principios fundamentales, ¿sí? Estos principios son que exista una transferencia de la señal isotópica del ambiente, que puede ser el agua que consumimos en nuestra dieta, hacia nuestros tejidos. Esa transferencia es lineal y es predecible, o sea, es modelable, que nos permite construir modelos mecanísticos y modelos probabilísticos. Y además, los isótopos estables no se deben distribuir al azar en el ambiente, es decir, existen patrones geográficos y o poblacionales de la distribución de los isótopos estables que vamos a utilizar para, por ejemplo, la determinación de la región de origen o la población de origen o las historias de viaje de una persona. Uno de los patrones geográficos o espaciales más importantes y que constituyen una herramienta fundamental a la hora de utilizar estas técnicas para la designación de región de origen es el de la distribución de los isótopos estables de agua a través del paisaje. Los isótopos estables de hidrógeno y de oxígeno en el agua, tanto sea en precipitación como en el agua disponible para consumo, varían a través del paisaje debido a el efecto de la evaporación, la condensación durante el ciclo biogeoquímico del agua, lo que normalmente nosotros conocemos como ciclo del agua. El océano es el reservorio principal de agua. No me voy a poner muy técnico en explicar esto, pero el océano es el reservorio principal de agua. La evaporación genera cambios en la composición isotópica de esa agua. Cuando las tormentas se mueven hacia el interior del continente, los procesos de evaporación y de condensación y de precipitación hace que se vayan generando cambios o un gradiente en la composición isotópica tanto de la precipitación como el agua en superficie y finalmente el agua que va a estar consumible, que va a estar disponible para consumo humano.
Esas variaciones geográficas en los valores de isótopos estables de agua pueden ser luego transferidas a los tejidos de las personas. En este caso les estoy mostrando un ejemplo. En el gráfico de la izquierda tenemos isótopos de hidrógeno, en el gráfico de la derecha de oxígeno. En los ejes X son los isótopos estables del agua bebida y en los ejes Y los isótopos estables del cabello de personas en Estados Unidos en este caso. ¿Sí? Lo que vemos es que hay una correlación muy fuerte, una asociación muy fuerte, una transferencia de la señal isotópica entre el agua y el tejido de las personas. Por lo tanto, también estamos teniendo una transferencia de la señal geográfica que existía en el agua que estaba disponible para consumo. Entonces, si nosotros tenemos mapas o modelos que expliquen la distribución de isótopos estables del agua en precipitación y en el agua que está siendo consumida para las personas, mediante este tipo de asociación o de líneas de transferencia podemos crear mapas, ¿sí? O modelos espaciales llamados isoscapes que me permitan utilizar estos modelos para asignar o descartar una persona a un lugar de origen midiendo los isótopos estables de ese tejido en particular. Pero bien, también existen otros elementos que son incorporados en nuestros tejidos y aquellos que son incorporados de la dieta pueden llegar a ser funcionales o útiles a la hora de develar otros aspectos de la vida de las personas. Básicamente en cuestiones de isótopos estables y mirando a los elementos carbono, nitrógeno y azufre, el refrán que dice somos lo que comemos y dónde lo comemos se aplica de manera muy acertada. Ya hace muchos años que sabemos que la composición isotópica de los alimentos se refleja de manera directa y fielmente en la composición isotópica de los tejidos de las personas. Este ejemplo es simplemente para mostrarles cómo podemos diferenciar distintos grupos con patrones de dieta muy diferentes, como por ejemplo veganos, ovolacto-vegetarianos y omnívoros, mediante la medición de la abundancia de isótopos estables en cabello, en este caso, de carbono y de nitrógeno. ¿Sí? Básicamente, la composición de isótopos estables está respondiendo de los tejidos de las personas, está respondiendo en este caso a la proporción de proteína animal presente en la dieta. A nivel global se han visto también tendencias espaciales o geográficas en la composición de isótopos estables tanto de carbono como de nitrógeno que permitirían en principio diferenciar personas de distintos países. En este ejemplo lo que vemos es un gráfico, digamos en el eje X tenemos la composición de isótopos estables de carbono por país, versus la latitud, desde el polo norte al polo sur, pasando por el Ecuador, y lo que vemos son tendencias latitudinales que responden a los patrones de distribución conocidos de los distintos grupos fotosintéticos C3 y C4 y además al consumo de recursos marinos que afectan obviamente la dieta de las personas. Nosotros ya hace unos años mostramos que midiendo isótopos estables de carbono y azufre en cabello de personas que viven en Estados Unidos o en Europa Occidental, podíamos diferenciarlas casi al 100%, con algunas excepciones, pero que contábamos o proponíamos con una técnica que permitiría distinguir personas residentes de estas dos regiones. A nivel sudamericano, el país que más está trabajando en esto es Brasil, que tiene una base de datos muy grande de isótopos estables, pero en uñas, en este caso no en cabello. Colegas brasileños hace muy poquito tiempo publicaron este trabajo en el que asocian la composición isotópica de carbono, presentada aquí en el eje Y de este gráfico, con un índice de desarrollo humano que está muy relacionado a los índices de calidad de vida o a niveles socioeconómicos de ese país. Esta asociación fuerte o esta correlación les permitió
generar este tipo de mapas que vemos aquí a la derecha, en el que cada punto representa la predicción promedio de los valores de isótopos estables de carbono para cada municipio o cada ciudad, generando entonces un modelo que les podría servir para la asignación de alguna persona a alguna ciudad de origen o al menos a alguna región de origen. El uso de isótopos estables en investigación forense no se diferencia mucho de otras técnicas analíticas en cuanto a su marco de referencia o a su marco de trabajo. Nosotros cuando trabajamos con una muestra, que puede ser de restos humanos o una muestra decomisada, tenemos un set de preguntas iniciales que intentamos responder, para las cuales vamos a necesitar bases de datos y quizás también necesitemos modelos de asignación o modelos probabilísticos de determinación de origen, ¿sí? Algunas de las preguntas principales e importantes que intentamos responder es si los valores de isótopos estables medidos en una muestra son consistentes con un set de observaciones conocidas, ¿sí? Eso es algo muy básico y es lo primero que hacemos. Para eso necesitamos sí o sí bases de datos, ¿sí? Luego vamos a intentar responder preguntas similares, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles serían las predicciones isotópicas para el lugar donde esa muestra fue encontrada? O, finalmente, ¿cuáles pueden ser las regiones de origen, ¿sí?, de las cuales esta muestra pudo haberse originado? Para responder estas preguntas necesitamos sí o sí bases de datos con datos georreferenciados, o sea, de origen conocido, y modelos predictivos, modelos que pueden ser espaciales o poblacionales. Les voy a contar ahora dos casos antes de terminar describiéndoles lo que estamos realizando nosotros en Argentina para la construcción de estas bases de datos. El primer caso es un caso relativamente conocido porque ha sido publicado ya en varios trabajos científicos, pero aparte yo lo he presentado en muchas reuniones científicas. Y es el caso de Salter Sally. Salter Sally fueron unos restos humanos encontrados en el año 2000 en la región Salter del estado de Utah, en Estados Unidos. Se encontraron pocas partes del esqueleto, partes del cráneo, se encontraron algunos dientes, se encontró cabello. Los bioantropólogos determinaron que se trataba de una mujer de más o menos 20 a 25 años de edad. Pero el caso quedó como un caso frío porque no hubo ningún match de ADN con ninguna familia de la región. Años después, los investigadores nos contactan en el laboratorio que yo trabajaba en ese momento y nos piden si podíamos aportar alguna información mediante el análisis de isótopos estables. Entonces, nosotros hicimos un análisis secuencial, cortando en pequeñas secuencias, del cabello y analizamos isótopos estables de oxígeno, hidrógeno, carbono, nitrógeno. Hicimos todo el set para ver qué podíamos aportar a la causa. Esta es una diapositiva cargada con muchos gráficos, pero quiero que se enfoquen principalmente en el gráfico que está arriba a la izquierda, ¿sí? En este gráfico tenemos en el eje X el largo del cabello, que llegaba casi a 25 centímetros, 23 en realidad, o sea, casi 2 años de vida de esta persona. El 0 corresponde a la raíz del cabello. En el eje Y tenemos los isótopos estables de oxígeno, que representarían región, ¿sí? Y lo primero que podemos ver es que hay sectores o segmentos del cabello donde la composición isotópica no varía y sectores en los que sí varía y varía bastante. Los sectores donde no hay variación nosotros pensamos que son regiones de equilibrio isotópico que representan regiones de residencia en una misma ubicación geográfica. Y luego tenemos sectores aquí que hay un mínimo o un máximo donde no se llega a un equilibrio isotópico. Esos son interpretados como regiones de residencia máxima o de residencia mínima, ¿sí? Ya que la persona no pasó un tiempo suficiente para llegar a un equilibrio isotópico. El resto de los gráficos aquí hacia abajo representan está desglosado como se ve el trabajo con un modelo
que toma la señal isotópica del cabello y recrea la señal de lo que sería un equilibrio instantáneo. No tienen que confundirse con eso, pero lo que básicamente les quiero decir es que una vez que nosotros medimos y determinamos distintas regiones, aplicamos modelos matemáticos, mecanísticos, para finalmente lograr llegar a este tipo de modelos de información geográfica y representar de forma, en un mapa, digamos, la ubicación de las distintas regiones donde esta persona pudo haber vivido, ¿sí? Tenemos aquí las 4 regiones que se corresponden a los sectores que determinamos en el cabello. Además, la medición de isótopos estables en los dientes de esta persona, de esta mujer, determinó que había crecido en la región Intermountain West, que corresponde aproximadamente a esta región número 2, aunque un poquito más extendida hacia el sur. Esta información es la que fue provista a los investigadores de la causa. Y algo que es muy importante, más allá de estas áreas marcadas con color, es que nosotros estamos descartando más del 60, quizás el 70% del país, ¿sí? Lo que hace que las posibilidades de búsqueda o las áreas de búsqueda se reduzcan muchísimo. Y fue eso lo que pasó, dicho directamente por el detective Todd Park, que era quien estaba a cargo del caso. Gracias a que pudimos reducir estas áreas de búsqueda, ¿sí? Se logró dar con un par de familias y así realizar análisis de ADN nuevamente e identificar a la víctima, que era Nicole Bacoles. El otro caso que les quiero contar es un caso en el que se utilizó una combinación de isótopos de oxígeno y de estroncio para el caso de un inmigrante encontrado en el sur de Estados Unidos. Aquí tenemos un mapa de la distribución isotópica de oxígeno, el del mapa de la derecha, en precipitación, y el de la izquierda es un mapa de la distribución isotópica de estroncio en toda esta región. Los valores de isótopos de estroncio responden a la edad de las rocas, a la edad del basamento rocoso. Por lo tanto, por lo general lo que se trabaja es con modelos geológicos de la distribución de estos isótopos. Como les decía, estos fueron restos masculinos recuperados en el condado Brooks en Texas, aquí está marcado con una cruz. Junto con los restos se encontró dinero de Guatemala, que estaban asociados a esos restos, por lo tanto había una hipótesis de origen que permitió ser contrastada con los isótopos estables. ¿Sí? Se midieron isótopos estables de oxígeno y se midieron isótopos de estroncio. En este mapa, no estoy presentando los de estroncio, pero en este mapa se ven cuáles serían las regiones de origen, ¿sí? Marcada por estos píxeles azules, basados en simplemente mirar los valores de isótopos estables de oxígeno. Lo que les quiero mostrar es que todos los píxeles tienen la misma probabilidad. La probabilidad de que esta persona se origine aquí en el norte de México es exactamente igual a la probabilidad de que esta persona se origine aquí en Colombia. Entonces, lo que los investigadores e investigadoras de este caso hicieron fue crear un modelo probabilístico en el que combinaban la composición isotópica de los dos marcadores, ¿sí? Generaron un modelo de asignación de máxima verosimilitud dual o de dos isótopos, ¿sí? Y en este mapa lo que vemos es la probabilidad de cada píxel de generar la combinación de isótopos medidas en el diente, ¿sí? Entonces no estamos viendo un isoscape o un mapa de isótopos, estamos viendo un mapa de probabilidades de generar la combinación de isótopos medida. La probabilidad mayor al 80%, se concentró en la zona de la cordillera madre de Honduras y Guatemala. Esta persona fue identificada como un masculino de origen guatemalteco y sus restos fueron devueltos en el 2018 fue identificada y sus restos fueron restituidos a su ciudad natal. Ahora sí, ya entrando para finalizar la charla en nuestros proyectos de Argentina, nosotros estamos creando o trabajando para crear una base de datos isotópicos de referencia de tejidos humanos que nos ayuden a realizar ese tipo de asignación de región de origen como vieron en los dos casos anteriores. ¿Sí? Estamos creando una muestra de tejidos humanos de origen conocido, o sea, georreferenciados. Estas muestras provienen de donaciones voluntarias
en el que además también obtenemos información del donante o la donante. La información que obtenemos es el lugar de residencia, actual o pasado, la dieta que esta persona tuvo o tenía, si tiene o tenía enfermedades metabólicas y otro conjunto de variables y parámetros que nos ayuda a determinar o a interpretar mejor la señal isotópica que estamos midiendo en un cuerpo. ¿Sí? Si van a nuestra página isotoposestables.weebly.com van a poder encontrar más información sobre esta base de datos e inclusive la posibilidad de contribuir a la misma. Estamos trabajando con tejidos que pueden ser donados, ¿sí? Obviamente. Trabajamos con cabello, barba, uñas, que son todos tejidos de queratina, pero también estamos trabajando con dientes. Medimos valores de isótopos estables de carbono, nitrógeno, azufre, oxígeno, hidrógeno y también valores de los isótopos radiogénicos de estroncio. Asociado a la base de datos de tejidos humanos, también estamos trabajando en la medición de isótopos estables de agua en muestras de agua de canilla o de agua disponible para consumo humano. Hoy en día tenemos casi 300 muestras de agua ya distribuidas en gran parte del país, aunque existen grandes áreas y baches donde aún no tenemos muestras. Lo que vemos con estos datos que yo aún considero preliminares es que existen variaciones o tendencias latitudinales y longitudinales y diferencias entre regiones que constituyen la base para poder luego diferenciar esas regiones cuando estos isótopos sean medidos en los tejidos de personas, pero son tendencias y diferencias que eran esperables basados en la composición isotópica de la precipitación de Argentina. En cuanto a los tejidos queratinosos o digamos pelo, uña, que tenemos acceso. Hoy en día tenemos 150 muestras totales, 90 de estas corresponden a muestras de barbas que fueron obtenidas el año pasado durante la cuarentena, que utilizamos el momento del aislamiento social como un experimento donde la población argentina tuvo reducida su movilidad, entonces nuestros cuerpos estaban adquiriendo la señal local de forma verdadera. Pero también estamos haciendo muestreos, donaciones de voluntarios en distintas ciudades en poblaciones particulares, como por ejemplo los grupos de veganos, veganas, de omnívoros. En el caso particular de la ciudad de Córdoba ya contamos con suficientes muestras, pero estamos tratando de repetir esos muestreos en otras ciudades. Para los dientes, obviamente estamos trabajando con dientes modernos, no estamos trabajando con colecciones arqueológicas o con restos arqueológicos, ¿sí? Los dientes los obtenemos de prácticas odontológicas privadas y de hospitales, como por ejemplo el Hospital Odontológico de Río Negro, con quienes venimos trabajando hace unos meses para poder obtener distintas muestras de dientes de toda la provincia. También con donaciones particulares. Las donaciones particulares son más difíciles porque se trata de trabajar con dientes que han sido extraídos y la persona lo ha guardado, pero también, o lo más común que recibimos son dientes deciduos, los famosos dientes de leche que es común que las familias guarden. Es así que tenemos dientes de leche de hace 70 años y algunos dientes de leche de la actualidad. Tenemos un rango temporal súper interesante que nos va a permitir hacer comparaciones a través del tiempo de los cambios en la señal isotópica. También estamos trabajando para obtener dientes de morgues y de colecciones osteológicas. El problema con este tipo de muestras es que no contamos o no contaríamos con la información del lugar de origen de la persona, a menos que se sepa exactamente quién era esa persona. La creación de esta base de datos nos va a permitir aportar realmente al trabajo de los antropólogos y antropólogas forenses de nuestro país. Nosotros ya estamos colaborando con el equipo argentino de antropología forense, hemos medido o hemos realizado mediciones de isótopos estables para distintos casos, varios de ellos con interés pericial y los que les voy a presentar aquí sin interés pericial, es por eso que puedo hablar de los mismos.
El año pasado, no, hace 2 años, trabajamos sobre 4 casos. Voy a enfocarme en 2 de esos porque los 2 primeros son más históricos. El caso 3 y caso 4 son 2 masculinos que inhumados en 1977 en fosas individuales en un cementerio cercano a la ciudad de Buenos Aires. Realizamos mediciones de isótopos estables de la componente inorgánica de dientes y de huesos, o sea, de 2 periodos en la vida de la persona. Medimos isótopos estables de carbono y de oxígeno para aportar a la investigación del equipo argentino. ¿Sí? En este gráfico lo que pueden ver, voy a describir el gráfico primero. En el eje X tenemos isótopos estables de carbono, el eje Y isótopos estables de oxígeno. Los triángulos corresponden a dientes, o sea, la niñez, la infancia o la adolescencia de estas personas, y en círculos rojos el hueso, o sea, los últimos años de vida de la persona. Como les dije, caso 3 y caso 4 son los que son modernos, digámoslo así, son inhumados en 1977. Caso 1 y caso 2 son casos arqueológicos históricos, pero los dejé para que vean la comparación. Por ejemplo, el caso 2, cómo se vería un caso en el que los isótopos estables de una persona no cambian durante su vida. Básicamente hueso y dientes son iguales. El resto, los dientes y los huesos están unidos con flechas que representan una transición o un desplazamiento. El caso 3 y el caso 4 lo que vemos es que tienen distinto origen geográfico, pues tienen distinta composición isotópica de oxígeno, pero tienen una dieta, o al menos en la dimensión que nos presenta carbono, tienen una dieta similar en sus dientes, o sea, en su niñez y adolescencia. Ya de adultos, en los últimos años de vida, estas personas vivían y se alimentaban en un lugar más parecido, ¿sí? Tienen valores de isótopos estables más similares entre sí, tanto sea en carbono como en oxígeno, y están desplazados de sus lugares de origen y de su dieta de la niñez. ¿Sí? Algo que aún puede estar ocurriendo es que los huesos aún no alcanzaron un equilibrio si es que estas personas se mudaron o cambiaron su dieta poco tiempo antes de su fallecimiento. Ahora bien, nosotros podemos intentar hacer una asignación de región de origen de estas personas, calculando cuál sería la composición isotópica del agua bebida, tanto sea en la niñez como en los últimos años de vida. Los 2 mapas de abajo corresponden al caso 3 y caso 4. Las flechas verdes indican dónde fueron encontrados, dónde fueron exhumados, ¿sí? estas personas. En rojo está la composición isotópica de hueso. Vemos que en ambos casos la composición isotópica de hueso es igual o se acerca al lugar donde fueron encontrados. Y en azul se representa la composición isotópica del diente, de la niñez o adolescencia. Es decir, estas personas no eran del norte de la provincia de Buenos Aires, donde fueron enterrados, donde fueron inhumados. Ahora bien, estas predicciones tienen mucha incertidumbre. En particular porque estamos trabajando con mapas, con isoscapes de precipitación, ¿sí? Y del promedio anual de precipitación. No estamos aún construyendo mapas de los valores de isótopos estables de canilla, que les mostré hace unas diapositivas, o les mostré unas diapositivas atrás, porque aún no tenemos una densidad muestral suficiente para construir mapas robustos. Y segundo, que estamos utilizando una relación entre el esmalte o la patita, digamos, el tejido y el agua, basado en una publicación, y hay muchas relaciones. De cualquier manera, si comparamos de manera directa, no mirando un mapa, pero comparamos de manera directa la composición isotópica de los huesos de estos 2 casos con valores de isótopos estables medidos para la región donde fueron encontrados, o sea, para el norte de la provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Los valores se aproximan mucho o son iguales. Volviendo entonces a esta idea de que existen diferentes modelos que relacionan los tejidos, particularmente el esmalte, con el agua consumida, ¿sí? Lo que vemos en este gráfico de aquí a la derecha es la existencia de 14 modelos que relacionan el agua consumida, ¿sí? con los valores de los tejidos.
Lo que nosotros ahora necesitamos hacer es tomar muestras de dientes de lugares, de dientes y de agua del mismo lugar y ver cuál de estos modelos se aproxima o funciona mejor, o quizás exista la necesidad de desarrollar estos modelos, de modelos locales. Y esto es lo que hemos hecho. Las flechas apuntan a 3 ciudades para las cuales tenemos muestras de agua y también tenemos dientes, ¿sí? Y lo que vemos entonces es que los modelos tienen bastante error. En este gráfico lo que tenemos es en el eje X la medición de isótopos estables de agua de las 3 ciudades. En el eje Y tenemos la predicción de los valores de isótopos estables de agua basados en la medición de estos 3 dientes. Cada una de las líneas es un modelo y la línea roja corresponde a la línea de igualdad, es decir, si un modelo fuera capaz de predecir exactamente el valor del agua, tendría que caer en la línea roja. Lo que vemos es que hay errores muy grandes, modelos con errores muy grandes, algunos con errores menores, pero ninguno de los modelos publicados hasta hoy en día predice de manera exacta los valores de isótopos estables, al menos para estas 3 muestras, reforzando la necesidad del desarrollo local y digamos, fortalecer esta base de datos formada por tejidos humanos y muestras de agua de las mismas ciudades. Bien, para finalizar, me gustaría remarcar que nosotros creemos que el análisis de marcadores biogeoquímicos, en particular los isótopos estables, pueden brindar información independiente sobre el origen geográfico y poblacional y ser de gran ayuda en investigaciones de antropología forense. Nuestro equipo además está iniciando otras investigaciones orientadas a la medición de marcadores biogeoquímicos, como son la abundancia de elementos químicos mediante técnicas no destructivas, como son la fluorescencia por rayos X y la técnica LIBS, en colecciones osteológicas documentadas para evaluar su potencial de reasociación e individualización. ¿Sí? Quiero también recordarles algo que mencioné hace un rato, que la colecta de muestras de tejidos para la base de datos continúa y que estamos necesitando donaciones. Los y las invito a que visiten nuestra página para interiorizarse un poco más de esta colección. Por último, quiero agradecer a los y las integrantes de los distintos instituciones para las que trabajamos o colaboran con nosotros, y en particular al programa Ciencia y Justicia por haber organizado este simposio. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias, Luciano. Hay algunas preguntas como para arrancar, como para ir arrancando. Primero, Ernesto pregunta cómo es el protocolo para el envío correcto de las muestras. ¿Qué protocolo aplican ustedes? Bien, en realidad depende de qué tipo de muestras, tendrá distintos tipos de protocolos, si son muestras de cabello, muestras de dientes, muestras de agua. Digamos, la colecta de pelo o de barba es muy sencilla. Nosotros tenemos todos protocolos bien desarrollados y si nos contactan a través de la página o a través de los mails, vamos a poder obviamente ofrecerles los protocolos que correspondan. La colecta de dientes es siempre basándonos en si es de un donante, en obviamente un diente o un elemento dental que haya sido extraído por un profesional para otro tipo digamos, por algún procedimiento médico, no para el muestreo, ¿sí? Así que lo que es el protocolo de envío, no hay un protocolo que pueda ser aplicado para todas las muestras. Va a ser protocolos de colecta, lo que nosotros les vamos a poder dar si nos contactan. No podría explicar para cada uno de esos tipos de muestras, pero no hay nada muy extraño en lo que es el envío de las muestras. Bien, Milagros
Hace una pregunta con respecto a las muestras de barba y demás que recolectaron durante la cuarentena. Ella quiere saber si se logró identificar algún cambio en lo que fue la dieta y estado de salud de los individuos con respecto a la vida pre-pandemia. Todavía no tenemos esos datos. Tenemos las muestras, estamos aún inclusive recibiendo muestras que fueron tomadas en la pandemia pero que no nos habían llegado, y estamos procesando en este mes las muestras para ser enviadas para su análisis. Todavía no sabemos entonces. Yo no espero grandes cambios en lo que son los marcadores isotópicos de dieta. Quizás haya alguna influencia en los marcadores isotópicos de movilidad, digamos, oxígeno e hidrógeno, porque las personas realmente nos quedamos bastante más quietos en nuestras ciudades y pueblos, pero todavía no tenemos datos. María Fernanda, perdón, pregunta si las muestras para la base de datos se acompañan con un consentimiento informado. Sí, claro, las muestras se acompañan todas con un consentimiento informado, firmados por él o la donante. Inclusive también hay formularios de consentimiento de aquellos odontólogos que quizás están con un paciente y les piden si quiere donar esa muestra. Digamos, hay distintos niveles de consentimiento. Y además van acompañadas por un mini cuestionario que está relacionado a saber el lugar donde esa persona reside o residió, o qué alimentación tiene o tuvo, y si tiene o tuvo alguna enfermedad metabólico-nutricional. Es un cuestionario muy corto, pero va asociado a la toma de muestras para que nosotros podamos hacer una mejor interpretación de los datos isotópicos. Bien. Fernando pregunta cómo se realizan las donaciones en el caso de no ser de la localidad donde están. ¿Cómo las envían? Claro, las donaciones depende también el tipo de muestra, pero básicamente pueden ustedes tomarlas, colectarlas, siguiendo los protocolos que nosotros tenemos en la página o que les proveemos por email, y luego son enviadas por correo. Nosotros nos hacemos cargo obviamente de todo lo que es el costo de envío de cualquier ciudad del país. Inclusive si hay alguien que ofrece colectar muestras de agua, que en esa nosotros tenemos unos tubos que nos gusta que se tomen las muestras, nosotros enviamos primero los tubos y luego podríamos recibirlos por correo. Buenísimo. Florentina pregunta, ¿cómo se incorpora esta técnica tan valiosa en una causa, teniendo en cuenta que es tan novedosa? Pregunta bueno, si tiene aceptación por parte de jueces. Bien, es como cualquier técnica nueva, ¿no? Digamos, tenemos que convencer al juez, inclusive a los fiscales, que es una técnica que está validada por que hay un consentimiento científico detrás del uso de esta técnica. Yo justo en la diapositiva donde presenté los distintos trabajos científicos que existen hoy en día, saqué, no sé por qué la saqué, pero ahí está el título de un trabajo publicado por un ex director mío, que es exactamente eso: cómo presentar los datos isotópicos frente a un juez que nunca escuchó de esta técnica, ¿sí? Y básicamente cómo el análisis de isótopos estables cumple con ciertos principios. Por ejemplo, para Estados Unidos, lo que se llama el principio Dubert, que son 4 principios que se pueden seguir para saber si una nueva técnica o análisis es aceptable en la corte. Pero bueno, básicamente, como cualquier técnica, hay que trabajar para convencer. Florentina también quiere saber si hay variaciones isotópicas según el sexo biológico. No son esperables según el sexo biológico, si bien puede llegar a haber alguna influencia del metabolismo por sobre, digamos, que influya en la composición isotópica. No son esperables y pueden llegar a ser muy, muy pequeñitas, que en lo que es el contexto de una dieta variada o de un consumo de agua variado o movilidad, eso se oculta. Lo que sí esperamos es que haya diferencias digamos, en lo que es la elección del alimento, y eso puede estar mucho más relacionado a lo que es cuestiones más sociales o culturales, ¿sí? No tanto lo que es el sexo biológico. Milagros es de Córdoba y quiere donar y pregunta dónde. Bien, si van a la página isotoposestables.weebly.com o me escriben a mí, que yo dejé mi mail en el chat,
Ahí los vamos a poder guiar cómo colectar los protocolos, los consentimientos, e inclusive cómo enviarlas o cómo contactarse con alguien de la provincia para poder entregárselas en mano si es que no quieren hacer un envío por correo. Bien. Alguien no identificado pregunta con respecto a los análisis de agua, si están teniendo en cuenta que el consumo de agua no es necesariamente de la red pública, con las aguas envasadas que pueden estar elaboradas en distintos lugares del país. Sí, el tema del agua que se consume o no se consume es un tema que siempre pensamos y que se ha estudiado en otros países. Es verdad, hay aguas que no son envasadas localmente y que quizás desvían un poco la señal isotópica, pero la señal isotópica siempre sigue siendo regional, por muchas razones. Una es que aunque no querramos tomar el agua de nuestra canilla, siempre la estamos consumiendo de manera indirecta. Por ejemplo, cuando cocinamos, ¿sí? A menos que alguien cocine con agua traída de Francia, que haga los fideos con agua de Francia o cosas así, es muy raro no consumir algo del agua local. Siempre la señal local o regional está presente. Y por otro lado, con muy contadas excepciones, las aguas argentinas, y casi a nivel global, no son minerales, son mineralizadas. O sea, son aguas que son locales o regionales que tienen un proceso y luego se mineralizan. Villavicencio quizás en ciertas partes viene de Villavicencio en Mendoza, pero no todas, ¿sí? Muchas son realmente regionales y no traídas de donde uno piensa que las traen. María Alejandra pregunta qué tipo de programas utilizan para identificar la distribución de los isótopos y si sería viable utilizar, por ejemplo, algún programa relacionado a áreas de endemismo. No sé a qué se refiere con programa. Nosotros lo que hacemos son análisis de isótopos estables de muestras de distintas regiones, sean muestras de agua, sean muestras de tejidos humanos, o cualquier tejido que estemos interesados. Si hay alguien, por ejemplo, en la charla anterior de Luciana, si hay alguien que está interesado en movimiento de animales, sea un tráfico de animal, o inclusive tráfico de vacas o de carne, ¿sí? Lo que uno necesita hacer es muestrear, tomar muestras en toda la región de interés, y ver si hay diferencias isotópicas en esa región. Y luego puede uno sí hacer una asignación de origen de alguna muestra nueva de origen desconocido. Indiana pregunta si en Argentina contamos con todos los recursos necesarios para hacer estas bases de datos. Los recursos están, los recursos necesarios son gente que trabaje y que sepa del tema, laboratorios que hagan los análisis, financiamiento y donantes o gente que nos den las muestras. Tenemos casi todos, en mayor o menor medida tenemos casi todos esos elementos. Obviamente como investigador uno quiere más financiamiento para hacer más cosas y generar mejores mapas y generar mejores modelos. Laboratorios de análisis estamos un poco limitados en el INGEIS, en la Universidad de Buenos Aires, y de CONICET hay un laboratorio, no puede realizar todos los análisis que nosotros estamos haciendo. En Mendoza, en San Rafael, también de CONICET, hay otro laboratorio, aunque no realiza todos los laboratorios, así que es una combinación de enviar muestras afuera, analizar muestras a nivel local, lo que estamos haciendo. Faltaría, sí, un poco más de laboratorio de tecnología, pero en sí la cadena de lo que sería todo este proyecto está casi completa aquí en el país. Pregunta Leandro si las variaciones de nitrógeno detectadas en las grandes ciudades durante la pandemia impactan o no en las mediciones y en la construcción de esta base de datos. No sé bien a qué se refiere Leandro, supongo que a la cuestión de contaminación o algo así. No debería impactar nada. Nosotros lo que estamos midiendo en tejidos humanos es la composición isotópica del alimento, ¿sí? Básicamente de las proteínas. El nitrógeno solo lo podemos obtener de proteínas, ¿sí? El nitrógeno que está presente en nuestros tejidos. O sea, nosotros medimos eso, digamos, el impacto de las distintas proteínas que tienen en nuestro cuerpo, ¿sí? Si comemos más carne, menos vegetales, menos vegetales, proteína marina, proteína terrestre. Y con nitrógeno sí hay cierto componente espacial, pero es principalmente esas diferencias en los patrones de dieta.
Lautaro pregunta si este método sirve para la identificación del origen de infantes, si puede utilizarse para la identificación del origen de víctimas de tráfico de personas que están en etapa aún no verbal. Sí, claro. Sí, claro que sirve. Hay que hacer ciertas interpretaciones o correcciones de datos basados en el metabolismo de estos niños y niñas que quizás estaban amamantándose, ¿no? Que estaban en periodo de lactancia, que tienen un metabolismo de nitrógeno y del agua diferente, pero obviamente que sí, que claro que sirven. Sí. Daniela pregunta si ante un cambio de dieta de una persona, ¿cuánto tarda en evidenciarse la diferencia en el patrón isotópico en los tejidos? Bueno, depende de qué tejido estemos hablando. Muchos de los ejemplos que yo mostré y con lo que más trabajamos es con cabello, pero esto es simplemente porque es el tejido más fácil de donar y de crear bases de datos grandes. En la mayoría de los casos forenses que quizás uno trabaje es con huesos o con dientes, pero usamos cabello. La señal isotópica en el cabello se empieza a ver de un cambio de dieta, se empieza a ver aproximadamente a las 3 semanas. A las 3 semanas aproximadamente en la raíz de nuestro cabello se empieza a ver eso. Si tuviésemos la posibilidad de trabajar con tejidos blandos, músculo o algún órgano, eso es mucho más rápido. Si estuviésemos trabajando con sangre, es en cuestión de días o semanas, ¿sí? Si estamos trabajando en hueso, puede llevar años. O sea, cada tejido tiene su integración temporal diferente. Eso puede sonar como que es un problema, pero en realidad quizás es una ventana de oportunidad, porque si nosotros tenemos un cuerpo y podemos muestrear todos los tejidos, podemos hacer una reconstrucción temporal de la dieta y del lugar de origen de esa persona a través de muchas partes de su vida. Bien. María Virginia pregunta si podría utilizarse esta técnica para muestras como, por ejemplo, estupefacientes incautados para saber el origen. Sí, claro. Sí, esta técnica se utiliza en otros países mucho en cuestiones de lugar de origen, de cocaína, bueno, un montón de drogas sintéticas, sobre todo en Europa la cuestión de drogas sintéticas, en Estados Unidos principalmente sobre cocaína y derivados de cocaína o precursores no precursores de cocaína, sino precursores usados en lo que es la producción de la cocaína, digamos. Se utiliza mucho, para determinar región de origen y métodos de producción también, que es algo de lo que yo no hablé, pero que se utiliza para eso. Martín pregunta si se conoce alguna base de datos penitenciaria de reos que haya desarrollado algún organismo y donde se incorpora información como ser ADN, radiografías dentales o bien datos de esa relevancia. En Argentina creo que no, y en cuestiones de isótopos estables a nivel mundial tampoco. Desconozco lo de ADN y radiografías dentales en otros países. Yo sé que eso en Argentina no está, y de isótopos estables a nivel mundial no existe eso. Fabiola pregunta si hay una red de laboratorios en Argentina que hagan estos análisis o que están centralizados. No hay una red en Argentina, como decía, hay 2 laboratorios, solo 2, que permiten hacer cierto tipo de análisis, por ejemplo, carbono y nitrógeno en hueso, o oxígeno y carbono en esmalte, o digamos, en la componente mineral, o carbono y nitrógeno en cabello, pero por ejemplo no existe todavía un laboratorio que pueda analizar oxígeno y hidrógeno en cabello, ¿sí? Porque no está todavía el laboratorio aquí. O sea, son esos 2. Brasil sí tiene una red de laboratorios que hacen análisis de isótopos estables para cuestiones forenses. Es más, 2 laboratorios que se dedican exclusivamente a eso son de la Policía Federal de Brasil y tienen una red que se llama la Red Nacional de Isótopos Forenses. Brasil tiene un avance muy grande en todo esto, en los últimos 5 años se ha progresado muchísimo. Nosotros estamos arrancando todavía. Bien, las 2 últimas preguntas por cuestiones de tiempo. De Anabela, si las tinciones en cabello influyen en las mediciones. No, las tinciones, ningún tratamiento de cabello influye en las mediciones. Es más, para hacer los análisis, un parte del protocolo del análisis es hacer un lavado con solventes orgánicos fuertes, cloroformo, metanol, que remueve todas esas tinturas antes de hacer la medición.
Hay algunos trabajos que exponen que quizás en cuestiones de alisados muy fuertes con peróxido, con agua oxigenada, muy fuerte, puede cambiar la sinergia tópica del azufre, básicamente porque se rompen los puentes de azufre, lo que hace que el pelo tenga rulos, básicamente. Pero todo eso no está probado, pero el resto de los elementos no hay cambios. Bien, y la última de la tanda, Sabrina, quiere saber si podrías explicar, por favor, las diferencias con los veganos, más allá de los cambios alimenticios, si trae problemas para determinar un cuerpo encontrado. No, problemas no, digamos. La cuestión que una persona sea vegana, lo que determina es que la composición isotópica, particularmente de nitrógeno, aunque a veces también lo vemos reflejado en carbono, sea muy diferente de un omnívoro o de un vegetariano o vegetariana. No hay ningún tipo de problema. Es más, digamos, es una característica de ese cuerpo que nos va a permitir diferenciarla de otro. No es un problema para nada. Bueno, ¿queda alguna pregunta? Tenemos 2 minutos. Les doy la opción. En el chat alguien había dejado una pregunta sobre Laura. Preguntaba si los dientes que ustedes analizan son sanos. No, porque son los que analizamos para la base de datos. Por lo general, los que son enviados son dientes que han sido extraídos por algún problema médico. Cuando nosotros si recibimos un diente donado de esa manera, lo que tratamos es hacer un muestreo de algún sector de ese diente que no haya sido afectado por una caries o por algo así, ¿sí? Que no esté remodelado por acción bacteriana. Básicamente, como recién estamos iniciando con esta base de datos de dientes, vamos a obtener cualquier diente que nos quieran donar. Pero bueno, podemos analizar sanos o no sanos. Bueno, muchísimas gracias, Luciano, y también a Luciana. Con tu charla damos finalizado ya este seminario. Les agradezco a los asistentes el interés, la participación, las preguntas, la paciencia, y quiero cerrar esto agradeciendo también a mis compañeros en el comité organizador, Leonardo Sacomano, Willy Pregliasco, Luciano Merini, y a mis compañeros del Consejo del Programa Nacional de Ciencia y Justicia, a Germán, a Lucía, a Denise, que han trabajado muchísimo para que esto salga ajustado, Javier y Leo en la parte técnica, y al CONICET por darnos el marco para poder reunirnos aquellos que nos interesa dar a conocer todo lo que la biología tiene para ofrecerle al sistema judicial. Refuerzo lo que digo a mis alumnos. Básicamente, más importante que saber es tener el contacto con el que sabe, y esta es una manera de empezar. Les mando un abrazo enorme, virtual a todos, y espero verlos el año que viene en la próxima versión del seminario. Muchísimas gracias. Gracias, Nora. Adiós.